El día de la gran cena familiar, llegué a la casa de mi hija sin avisar y vi a mi nieto temblando afuera, bajo un clima helado de casi 10 grados bajo cero, vistiendo solo una camiseta y pantalones cortos. Adentro, toda la familia estaba sentada a la mesa festiva, disfrutando del pavo y riendo al calor del hogar. Enfurecido por su traición, derribé la puerta de una patada y pronuncié 6 palabras que hicieron palidecer sus rostros. Pero eso fue solo el comienzo de la justicia que cambió sus vidas para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Mi teléfono vibró contra el tablero. Un mensaje de texto de mi vecino. Vi patrullas de policía en casa de los Hernández otra vez. Situación doméstica. Me hizo pensar en ti y en tus preocupaciones familiares. Me quedé mirando esas palabras mientras mi vieja camioneta ronroneaba en la entrada. Los Hernández. Elena solía preocuparse por su nieto también. Cuando aún vivía, se preocupaba por absolutamente todo. Ahora solo éramos yo y esa sensación punzante en el estómago cada vez que pensaba en el matrimonio de Mariana. El reloj marcaba las 2:30 de la tarde. Hora de irse. Puse la marcha atrás y salí hacia la calle principal. La nieve había comenzado a caer hace una hora. Copos gruesos que se pegaban a todo y hacían las carreteras traicioneras. La radio crepitaba con advertencias meteorológicas mientras giraba hacia la autopista en dirección a la gran ciudad. Una estación de rock clásico, la misma que Elena y yo siempre escuchábamos. Led Zeppelin tocaba algo pesado que coincidía con mi estado de ánimo. El asiento del pasajero llevaba 2 bolsas de regalo. Una con un guante de béisbol nuevo para Lucas, cuero genuino que me costó más de lo que quería gastar. La otra tenía historietas, del tipo con superhéroes que había estado leyendo desde que tenía 12 años, ahora con 18. Probablemente pensaba que era demasiado mayor para ellos. Pero recordé cuando yo tenía 18 años. Nunca se es demasiado viejo para los héroes. La familia es todo lo que nos queda, solía decir Elena cuando me atrapaba refunfuñando sobre las visitas festivas. Tenía razón entonces, y tenía razón ahora, aunque su voz solo existía en mi memoria. Después de perderla hace 6 meses, cada reunión se sentía preciosa y frágil. Los limpiaparabrisas luchaban contra la nieve acumulada. Otros autos avanzaban a la mitad del límite de velocidad, con las luces de emergencia parpadeando como luciérnagas nerviosas. Mantuve ambas manos en el volante y sostuve una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. No tenía sentido llegar si terminaba en una zanja. Las señales de salida contaban los kilómetros hacia la ciudad. Intenté llamar a la casa de Mariana. Quería avisarles que iba en camino. Tal vez sorprenderlos menos dramáticamente que simplemente apareciendo. El teléfono sonó 6 veces antes de pasar al correo de voz. Extraño. Por lo general, alguien estaba en casa en la tarde de una celebración así. Una gasolinera apareció a través de la nieve. Luces fluorescentes brillantes cortando la tarde gris como un faro. Entré, llené el tanque y fui adentro a buscar un café y una bolsa de esos caramelos de menta que le gustaban a Lucas. El empleado, un joven con ojos cansados, sacudió la cabeza ante el clima. «Las carreteras empeoran cada hora», dijo, escaneando mis artículos. «¿Conduce lejos?» «Solo a la ciudad. Cena familiar. Tenga cuidado ahí fuera. Ya vi 3 accidentes hoy». De vuelta en la camioneta, revisé la hora nuevamente. 3:05 de la tarde. El viaje generalmente tomaba 45 minutos, pero hoy estaría más cerca de 1 hora. Pensé en Lucas. Probablemente ayudando a su madre en la cocina, tal vez viendo fútbol americano con César. El muchacho había crecido mucho desde el verano cuando fuimos a pescar al lago. Atrapó su primer pez ese día, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Fue entonces cuando noté el moretón en su brazo. Cuando le pregunté al respecto, se quedó callado. Dijo algo sobre caerse de su bicicleta, pero la marca se veía mal. Demasiado precisa, demasiado parecida a unos dedos.
Debería haber presionado más. Debería haber hecho más preguntas. Elena habría sabido qué hacer. La nieve seguía cayendo mientras tomaba la salida 15 hacia el vecindario de Mariana. Calles suburbanas bordeadas de casas de 2 pisos, cada una decorada con arreglos festivos de otoño. Las luces navideñas ya estaban encendidas en algunas de ellas, centelleando a través de la cortina blanca de nieve. Giré hacia la subdivisión de arboledas, conduciendo lentamente pasando casas donde las familias probablemente estaban reunidas alrededor de las mesas de comedor, compartiendo historias y pasando los platos. Una luz cálida se derramaba desde las ventanas, creando rectángulos dorados en los céspedes cubiertos de nieve. Se suponía que este sería un buen día, un día de sanación. Elena hubiera querido eso. La calle de Mariana apareció adelante, y pude ver su casa al final de la cuadra. La casa azul de 2 pisos con contraventanas blancas, la camioneta de César en la entrada junto a su sedán. El humo salía de la chimenea y las decoraciones festivas cubrían el porche delantero. Todo parecía normal, incluso pacífico. Reduje la velocidad de la camioneta a medida que me acercaba, ya imaginando la sorpresa en sus rostros cuando tocara a la puerta. Tal vez Lucas correría a abrazarme como solía hacerlo cuando era más pequeño. Tal vez esta cena familiar sería el comienzo de la sanación de nuestra familia, como Elena siempre soñó que podría ser. Entré en la entrada detrás de la camioneta de César, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. A través de la nieve que caía, podía ver luces festivas centelleando alrededor de la puerta principal y escuchar música tenue desde el interior de la casa. Algo cálido y acogedor, como una postal perfecta cobrando vida. Entonces lo vi. Lucas estaba sentado en los escalones delanteros, encorvado con los brazos envueltos alrededor de sus rodillas. Sin abrigo, sin gorro, solo una camisa delgada de manga larga y pantalones de mezclilla ya cubiertos de polvo de nieve. Sus hombros temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo. «Dios mío», murmuré, abriendo la puerta de la camioneta. El viento me golpeó como una bofetada, cargando cristales de hielo que me picaban la cara. En los pocos segundos que me tomó llegar a él, pude ver que sus labios se habían puesto azules, y sus manos estaban apretadas contra su cuerpo, tratando de conservar el calor. «¡Lucas!», grité, echando a correr por la entrada resbaladiza. «¿Qué estás haciendo aquí afuera?». Levantó la vista, y el alivio en sus ojos casi me rompió el corazón. Su rostro estaba pálido, casi gris, con parches rojos en sus mejillas, donde el frío había mordido más profundo. «¿Abuelo?». Su voz salió apenas como un susurro, los dientes castañeteando tan fuerte que apenas podía formar palabras. Yo no puedo. Ya me estaba quitando mi pesado abrigo de invierno, envolviéndolo alrededor de sus hombros antes de que pudiera terminar la frase. El muchacho estaba helado, todo su cuerpo temblando como una hoja en un huracán. «¿Qué quieres decir con que no puedes? ¿No puedes qué?». Lo ayudé a levantarse, estabilizándolo cuando sus piernas casi fallaron. «¿Cuánto tiempo has estado sentado aquí afuera?». «No tengo permiso». Apretó mi abrigo más fuerte alrededor de sí mismo, y podía sentirlo temblar a través de la tela gruesa. «No tengo permiso para entrar en la casa». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Detrás de nosotros, a través de las ventanas brillantemente iluminadas, podía escuchar risas y el sonido de un televisor, el cálido resplandor de la celebración familiar, mientras mi nieto se sentaba congelándose en los escalones delanteros, como una especie de castigo. «¿Qué quieres decir con que no tienes permiso?». Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, pero la ira se estaba acumulando en mi pecho como un fuego. «Esta es tu casa». Lucas se estremeció ante mi tono, e inmediatamente lo suavicé. Lo último que necesitaba era otro adulto gritándole. «Por favor, no lo empeores para mí», susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta principal. «Por favor, abuelo, si César te escucha». Miré la casa. Realmente miré las decoraciones, las luces cálidas, los sonidos de celebración. Luego miré a mi nieto.
con los labios azules, y temblando con ropa que no lo mantendría caliente ni en un clima templado, y mucho menos en esta pesadilla casi bajo cero. ¿Cuánto tiempo, Lucas? Mantuve mi voz suave pero firme. ¿Cuánto tiempo has estado aquí afuera? No quería mirarme a los ojos. Desde esta mañana. ¿Esta mañana? Revisé mi reloj. Las 3:15. Hijo, está helando aquí afuera. Podrías tener hipotermia. Podrías... Me detuve antes de asustarlo más de lo que ya estaba. Probé la manija de la puerta principal. Cerrada con llave. Por supuesto que estaba cerrada. Lo habían dejado fuera de su propia casa en el día de la cena familiar, y lo dejaron congelarse mientras disfrutaban de su banquete. Necesitamos calentarte, dije, guiándolo hacia mi camioneta. Vamos, entremos en la cabina donde hay calefacción. Pero incluso mientras me movía para protegerlo, mi mente estaba trabajando, catalogando detalles, la forma en que se había estremecido cuando levanté la voz, los moretones que había notado durante nuestro viaje de pesca, la manera cuidadosa en que se movía, como alguien que había aprendido a hacerse pequeño e invisible. Esta no era la primera vez, esto era un patrón. Lucas, dije, mientras lo ayudaba a subir al asiento del pasajero y ponía la calefacción al máximo. Necesito que me digas exactamente qué pasó hoy. Subí la calefacción a toda potencia y envolví otra manta de mi kit de emergencia alrededor de los hombros de Lucas. Sus manos estaban tan entumecidas que no podía agarrar nada correctamente, así que la sostuve entre las mías, tratando de frotar calor de vuelta a sus dedos. «Háblame, hijo», dije, manteniendo mi voz firme, a pesar de la furia que crecía en mi pecho. «¿Qué pasó esta mañana?» Miró sus manos, todavía temblando. Estaba ayudando a mamá con el pavo. Ella me pidió que lo revisara mientras se bañaba. Su voz era pequeña, avergonzada. Yo solo. Olvidé apagar el temporizador del horno cuando lo saqué para bañarlo en su jugo. ¿Olvidaste un temporizador? El pavo se quemó un poco arriba. No se arruinó. Solo estaba más oscuro de lo habitual. Finalmente me miró y pude ver el miedo en sus ojos. César entró y lo vio y simplemente perdió la cabeza. Sentí mi mandíbula apretarse. ¿Cómo que perdió la cabeza? Empezó a gritar sobre cómo había arruinado toda la festividad. Dijo que los invitados pensarían que mamá no sabía cocinar, que yo era una vergüenza para la familia. Lucas apretó la manta con más fuerza. Luego dijo que necesitaba pensar en mis acciones y que no podía volver a entrar hasta que hubiera aprendido algo de responsabilidad. ¿Y tu madre? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Lucas miró hacia otro lado. Ella trató de decir algo al principio, pero César le dijo que no se metiera. Dijo que esto era entre él y yo. Tragó saliva con dificultad. Ella no dijo nada después de eso. Revisé mi reloj de nuevo. Las 3:20. Lucas, ¿a qué hora pasó esto? Alrededor de las 11 de esta mañana. 4 horas y media. 4 horas y media en un clima que podría matar a alguien por un pavo ligeramente quemado que probablemente sabía bien. Tuve que respirar profundamente varias veces antes de poder hablar sin gritar. ¿Ha pasado esto antes? La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Podía verlo luchando sobre si decirme la verdad, probablemente sopesando las consecuencias de la honestidad contra el alivio de finalmente tener a alguien a quien contárselo. A veces, susurró, cuando cometo errores. El mes pasado me hizo quedarme de pie en el garaje toda la noche, porque olvidé sacar la basura. Y una vez me encerró en el sótano durante 2 días porque rompí accidentalmente una de sus botellas de cerveza. Cada palabra se sintió como un puñetazo en mi estómago. Miré a mi nieto, este muchacho inteligente y amable que nunca había lastimado a nadie en su vida, y vi la forma cuidadosa en que se sostenía, como alguien que había aprendido que ocupar demasiado espacio podía ser peligroso. ¿Tu madre sabe sobre esto? Ella dice que César solo está tratando de enseñarme disciplina, que necesito ser más responsable. Su voz se quebró. Tal vez ella tiene razón. Tal vez soy simplemente... No.
Me giré en el asiento para mirarlo de frente. No te atrevas a culparte por esto. Lo que ese hombre te está haciendo no es disciplina, es abuso, y va a terminar hoy. Los ojos de Lucas se abrieron con pánico. No, abuelo, por favor. Si haces una escena, se desquitará conmigo más tarde. Siempre lo hace. Podía ver la casa a través del parabrisas, todavía brillando cálida y acogedora, todavía llena de risas y música festiva. Adentro, mi hija estaba sirviendo la cena a los invitados mientras el hijo de su esposo se sentaba congelándose en una camioneta, demasiado asustado para pedir decencia humana básica. Escúchame, dije, tomando sus manos de nuevo. Tienes 18 años. No tienes que vivir así nunca más, y no voy a dejarte. ¿Pero a dónde iría? No tengo dinero. No puedo pagar la universidad sin... Vendrás a casa conmigo. Esta noche, la decisión se cristalizó mientras hablaba. Resolveremos el resto más tarde. Podía ver la esperanza y el terror luchando en su expresión. Esperanza porque tal vez, finalmente, alguien iba a defenderlo. Terror porque había aprendido a no confiar en que las cosas realmente pudieran mejorar. No me dejará irme, dijo Lucas en voz baja. Llamará a la policía, dirá que robé algo o que me estás secuestrando. Miré la casa de nuevo, a las luces cálidas y las decoraciones, y sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho. Elena siempre había sido la diplomática, la que suavizaba los conflictos familiares con paciencia y comprensión. Pero Elena ya no estaba aquí, y la diplomacia no había protegido a mi nieto de 4 horas en un clima casi bajo cero. Déjame preocuparme por César, dije, abriendo la puerta de la camioneta. Ahora mismo. Vamos a buscar tus cosas. Salí a la nieve, mis botas crujiendo sobre el blanco acumulado. Detrás de mí, escuché a Lucas apresurarse para seguirme, con mi abrigo todavía envuelto alrededor de sus hombros. La puerta principal todavía estaba cerrada, pero no tenía intención de tocar. Sostuve a Lucas más cerca, pero mis manos no estaban temblando solo por el frío. Estaban temblando con el tipo de rabia que se acumula lentamente, luego golpea como un tren de carga cuando finalmente ves la imagen completa. ¿Por qué no me dijiste que era tan malo?, pregunté, estudiando su rostro con más cuidado. Ahora que realmente estaba mirando, podía ver tenues moretones a lo largo de su mandíbula, parcialmente ocultos por las sombras y la piel enrojecida por el frío. Traté de insinuarlo. Susurró, apretando más mi abrigo. Pero siempre hablas con mamá, y ella. El recuerdo me golpeó como una bofetada. El mes pasado, cuando Lucas llamó mientras yo preparaba la cena, su voz pequeña e incierta. Abuelo, César dice que no puedo cenar con ellos más. Dice que tengo que ganarme mi regreso a la mesa. Me había reído. Pensé que era drama adolescente. Llamé a Mariana al día siguiente, y ella lo había descartado con esa facilidad practicada que había desarrollado desde que se casó con César. Papá, estás exagerando. Es solo disciplina familiar normal. Lucas exagera todo. Ya sabes cómo son los adolescentes. Otro recuerdo surgió. Llamada telefónica de verano. Lucas, sonando agotado. ¡Mamá! César me gritó de nuevo por dejar platos en el fregadero. Me hizo lavar cada plato en la casa 2 veces. Cuando le pregunté a Mariana al respecto más tarde, ella había suspirado ese suspiro de mártir. Solo está siendo dramático. César está tratando de enseñarle responsabilidad. ¿Cuánto tiempo te ha estado tratando así?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la respuesta me destruiría. Desde que mamá se casó con él hace 3 años. La voz de Lucas era apenas audible. Comenzó pequeño, haciéndome rehacer las tareas si no eran perfectas. Luego empeoró. Recordé el viaje de pesca este verano pasado. Como Lucas parecía reacio a ir a casa, seguía preguntando si podíamos quedarnos otro día. Cuando lo presioné al respecto, simplemente se encogió de hombros y dijo que le gustaba estar en el lago. Pero ahora podía verlo de manera diferente. La forma en que se había callado cuando mencioné llevarlo de regreso. La sombra que cruzó su rostro cuando habló sobre el comienzo de la escuela.
El incidente del sótano, dije. Las piezas encajando. Mencionaste dormir en el garaje. ¿Cuántas veces? Más de las que quiero contar. Estaba mirando sus manos ahora, y podía ver la vergüenza que cargaba. El invierno pasado me dejó fuera por olvidar quitar la nieve de la entrada. Dormí en tu camioneta cuando visitaste para la Nochebuena. Mi camioneta. Había dormido en mi camioneta en Nochebuena mientras yo estaba adentro disfrutando del ponche y pensando qué maravillosa fiesta familiar estábamos teniendo. La culpa me golpeó como un golpe físico. Miré hacia la casa donde la luz cálida se derramaba desde cada ventana, y podía escuchar el leve sonido de risas. Una escena festiva suburbana perfecta mientras mi nieto casi se congelaba hasta la muerte en los escalones delanteros. ¿Tu madre sabe de todo esto? Lucas asintió miserablemente. Ella dice que César solo está tratando de hacerme una mejor persona, que necesito dejar de ser tan sensible y aprender a seguir las reglas. La rabia se estaba acumulando ahora, caliente y enfocada. Podía sentirla en mi pecho, en la forma en que mi visión parecía agudizarse y estrecharse. Elena solía advertirme sobre mi temperamento. Me decía que contara hasta 10 antes de actuar cuando me ponía así. Pero Elena no estaba aquí, y contar no ayudaría a mi nieto. Me puse de pie, aún manteniendo a Lucas envuelto en mi abrigo. Vamos a entrar. Abuelo, no, por favor. Si haces una escena, ¿Él simplemente qué? Me volví para mirarlo completamente. ¿Hacerte dormir afuera en un clima helado? Golpearte. Matarte de hambre. Podía escuchar mi voz volviéndose más dura. Hijo, no puede ponerse mucho peor de lo que ya está pasando. Lucas miró hacia la puerta principal con miedo en sus ojos. No entiendes cómo se pone cuando alguien lo desafía. Pero yo ya estaba caminando hacia la casa, mi nieto siguiéndome a regañadientes detrás de mí. La puerta principal parecía sólida y costosa, el orgullo de César mostrándose en cada detalle de su perfecta fortaleza suburbana. No me molesté en tocar. Mi bota golpeó la puerta justo al lado de la cerradura con toda la fuerza que pude reunir. 68 años. Pero décadas de trabajo en la fábrica me habían dejado con más fuerza que la mayoría de los hombres de la mitad de mi edad. La madera se astilló con un crujido que resonó por todo el vecindario, y la puerta se abrió de golpe tan fuerte que rebotó contra la pared. El aire caliente salió a nuestro encuentro, llevando el olor a pavo asado y el sonido de un silencio conmocionado. Entré en la entrada, Lucas cerca detrás de mí, y asimilé la escena que me detuvo en seco. La mesa del comedor estaba puesta como algo de una revista, mantel blanco, velas parpadeando, copas de cristal atrapando la luz. César estaba sentado a la cabecera de la mesa con una camisa planchada de botones, cuchillo de trinchar en mano. Mariana estaba a su lado con un vestido verde que nunca había visto antes, su cabello perfectamente peinado. Una niña más joven, tal vez de 10 años, estaba sentada frente a ellos con un tenedor lleno de puré de papas a medio camino de su boca. Todos estaban congelados en medio del movimiento, como si alguien hubiera presionado pausa en su momento festivo perfecto. El contraste me golpeó físicamente. Aquí estaban sentados, cálidos y cómodos, disfrutando de su banquete mientras Lucas había estado temblando afuera durante más de 4 horas. El pavo se veía dorado y hermoso, probablemente el reemplazo del que Lucas supuestamente había arruinado. Todo estaba impecable, pacífico, exactamente como debería verse una cena familiar. Todo excepto el hecho de que habían dejado a un niño afuera para congelarse. ¿Han perdido completamente la cabeza? Mi voz retumbó en la habitación, y la niña dejó caer su tenedor con estrépito. La cara de Mariana se puso blanca como el papel, y la cuchara de servir en su mano golpeó la mesa, salpicando salsa sobre el mantel blanco. ¿Papá? La voz de Mariana salió como un chillido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? Mientras ustedes están sentados aquí festejando como la realeza, ese muchacho se estaba congelando afuera. Señalé directamente a Lucas,
quien todavía estaba envuelto en mi abrigo y temblando a pesar del aire caliente. 4 horas, Mariana. 4 horas en un clima que podría haberlo matado. César dejó lentamente su cuchillo de trinchar y se levantó de su silla. Era más grande de lo que recordaba. Probablemente me superaba por 25 kilos. Pero yo había estado en mi parte de peleas cuando era más joven. El tamaño no siempre importaba cuando estabas lo suficientemente enojado. ¿Quién te dio permiso para entrar en mi casa? Su voz era controlada pero peligrosa. El tono de un hombre que no estaba acostumbrado a ser desafiado. ¿Esto es propiedad privada? ¿Y estás invadiendo? Podía verlo midiéndome, calculando si podía intimidarme para que retrocediera. Su pecho se hinchó ligeramente y se movió alrededor de la mesa hacia nosotros con la confianza depredadora de alguien que gobernaba su propio dominio. Propiedad privada. Di un paso adelante para encontrarme con él. ¿Te refieres a la propiedad donde encerraste a mi nieto afuera para congelarse mientras cenabas? La hija menor comenzó a llorar, confundida y asustada por los gritos. Mariana se acercó para consolarla, pero sus ojos nunca dejaron mi cara. Podía ver el conflicto allí, dividida entre proteger a su padre y defender a su esposo. «Este es un asunto familiar privado», dijo César, su voz elevándose, «y no tienes nada que hacer aquí». ¿Nada que hacer? Podía sentir el calor subiendo a mi cara. Ese es mi nieto a quien casi matas con tu asunto familiar privado. Detrás de mí, Lucas se presionó más cerca y podía sentirlo temblar. No solo de frío ahora, sino de miedo por lo que estaba a punto de suceder. Esta era probablemente la primera vez que alguien se enfrentaba a César en su propia casa, y todos sabíamos que estaba a punto de ponerse feo. La música festiva todavía sonaba suavemente de fondo, alguna canción alegre sobre gratitud y unión familiar. La ironía hubiera sido divertida si no estuviera tan furioso que apenas podía ver derecho. Señalé directamente a Lucas, mi dedo firme a pesar de la rabia que corría por mí. «Míralo, César, realmente mira lo que has hecho». César cruzó los brazos y levantó la barbilla. Cada centímetro el hombre que creía que estaba justificado en sus acciones. El muchacho arruinó nuestra fiesta. Necesitaba aprender una lección sobre responsabilidad y consecuencias. ¿Una lección? Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Casi congelas a un niño hasta la muerte por un pavo ligeramente quemado. Tiene 18 años, no es un niño, y esta es mi casa con mis reglas. La voz de César tomó ese tono condescendiente que usan los hombres cuando creen que están siendo razonables. Estoy tratando de enseñarle disciplina, algo que su madre obviamente falló en hacer en sus primeros 17 años. Mariana se estremeció ante eso, pero no dijo nada. Solo se sentó allí con su vestido verde, mirando entre nosotros como si estuviera viendo un partido de tenis en lugar de una pelea por el bienestar de su hijo. ¿Disciplina? Di un paso más cerca de la mesa, lo suficientemente cerca para ver la grasa en el plato de César, la mancha de vino en sus labios. Eso se llama abuso infantil. Y tienes suerte de que no llame a la policía ahora mismo. ¿Abuso infantil? César realmente se rió. Un sonido frío que me puso la piel de gallina. Olvidó apagar un temporizador y arruinó un pavo de $20. Lo envié afuera a pensar en sus acciones. Eso no es abuso. Eso es crianza. Durante 4 horas, en un clima helado. Está siendo dramático, igual que siempre. César agitó su mano despectivamente, como si estuviera espantando una mosca. Míralo, está bien. Un poco de frío nunca lastimó a nadie. Miré a Lucas, todavía envuelto en mi abrigo, sus labios azules, y todo su cuerpo temblando. ¿Bien? Este hombre pensaba que la hipotermia estaba bien. Papá, por favor. Finalmente habló Mariana, su voz temblorosa. No arruines nuestra celebración. Podemos discutir esto más tarde, como una familia. ¿Arruinar tu celebración? Me volví para mirar a mi hija. Tu hijo estaba sentado afuera congelándose mientras cenaban, y tú estás preocupada porque arruiné tu celebración. Ella miró su plato, incapaz de encontrar mis ojos. César solo estaba.
Estaba tratando de enseñarle responsabilidad a Lucas. A veces los chicos necesitan una guía firme. ¿Guía firme? Mi voz se quebró con incredulidad. Mariana, cuando tenías 18 años y abollaste mi camioneta, ¿te encerré afuera en una tormenta de nieve? Cuando reprobaste tu examen de matemáticas, ¿te hice dormir en el garaje? Eso es diferente, susurró. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? César se interpuso entre nosotros, su cara roja de ira. Porque esta es mi casa, y Lucas no es mi hijo biológico. Tengo todo el derecho de disciplinarlo como mejor me parezca. Ahí estaba, la verdad finalmente al descubierto. Lucas no era de su sangre, así que Lucas no importaba. El muchacho no era más que una inconveniencia para ser controlada y castigada. Tienes 30 segundos para disculparte con mi nieto, dije, mi voz mortalmente tranquila. 30 segundos para mostrar algo de decencia humana básica. La risa de César fue aún más fría esta vez. No le debo nada a ese muchacho. Si no le gustan mis reglas, puede buscar otro lugar para vivir. La niña pequeña estaba llorando más fuerte ahora, y Mariana estaba haciendo ruidos para callarla, pero apenas podía escucharlos. Todo lo que podía ver era la cara engreída de César. Todo en lo que podía pensar era en Lucas sentado en esos escalones durante 4 horas, creyendo que se lo merecía. ¿Otro lugar para vivir? Me acerqué aún más, lo suficientemente cerca para oler el vino en el aliento de César. Tienes razón en eso. Él va a ir a otro lugar a vivir. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono celular, mi pulgar flotando sobre el teclado. El movimiento fue deliberado, lo suficientemente lento para que todos en la habitación entendieran exactamente lo que estaba considerando. La cara de César cambió cuando vio el teléfono. La confianza engreída se agrietó ligeramente alrededor de los bordes. «O te disculpas con mi nieto ahora mismo», dije, mi voz mortalmente calmada. «O llamo a los servicios de protección infantil y reporto este abuso. No te atreverías». César se acercó, tratando de usar su tamaño para intimidarme. Pero yo había enfrentado a hombres más grandes que él en mi día, y no iba a retroceder ante nadie que lastimara a mi familia. «Pruébame». Empecé a marcar el primer número. Tengo mucho que contarles sobre dejar a un joven de 18 años afuera en un clima helado durante 4 horas. Detrás de mí, Lucas agarró mi brazo. Podía sentirlo temblar, pero ya no de frío. Este era un miedo de un tipo diferente, el terror de alguien que había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. «Papá, por favor». Mariana finalmente se movió, interponiéndose entre nosotros con las manos levantadas como si estuviera tratando de detener una pelea de bar. «No destruyas nuestra familia por esto. No estoy destruyendo nada». Mantuve mis ojos fijos en César. Él hizo eso cuando decidió abusar de mi nieto. ¿Abuso? La risa de César fue dura y amarga. Le estaba enseñando responsabilidad, algo que su débil madre nunca se molestó en hacer. Mariana se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no se defendió. Solo se quedó allí aguantando como probablemente siempre lo hacía. «Sal de mi casa, viejo», continuó César, su voz elevándose. «No tienes autoridad aquí. Lucas es mi responsabilidad ahora». «¿Tu responsabilidad?» Miré alrededor del comedor perfecto, las copas de cristal, la vajilla fina, el centro de mesa festivo. Luego de vuelta a la cara amoratada de mi nieto. ¿Es así como manejas la responsabilidad, encerrando niños afuera para que se congelen? La hija menor lloraba más fuerte ahora, confundida y asustada por los gritos. Mariana se movió para consolarla, pero seguía mirando entre César y yo, como si estuviera viendo un partido de tenis donde alguien podría morir. «No es un niño». «Tiene 18 años», dijo César, enderezando los hombros. «Y en mi casa, los adultos que no pueden seguir instrucciones simples enfrentan consecuencias de adultos. Consecuencias de adultos por olvidar apagar un temporizador. Consecuencias de adultos por ser descuidado y destructivo, por arruinar nuestra fiesta y avergonzar a esta familia frente a nuestros invitados».
César hizo un gesto hacia las sillas vacías, donde otros miembros de la familia obviamente habían estado sentados antes de que yo llegara. Todos tuvieron que irse debido a la escena que causó. Miré esas sillas vacías y sentí que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Habían tenido invitados. Había gente aquí, cenando y socializando, mientras Lucas estaba sentado afuera congelándose, y ninguno de ellos lo había cuestionado. Ninguno de ellos había dicho una palabra. «Abuelo, vámonos», susurró Lucas detrás de mí. «Por favor, no quiero causar más problemas». La derrota en su voz rompió algo dentro de mí. Este muchacho, este joven inteligente y amable, había sido golpeado tan a fondo que pensaba que él era el problema, que estaba causando problemas al pedir decencia humana básica. «No estás causando problemas, hijo», dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Nunca lo fuiste». Me volví hacia César, mi decisión cristalizándose como hielo en mis venas. «Tienes 30 segundos para disculparte con mi nieto por lo que hiciste hoy». «No me disculparé por nada». César cruzó los brazos, la barbilla levantada en desafío. «Y ciertamente no voy a recibir órdenes de un viejo amargado que no puede aceptar que su precioso nieto necesitaba disciplina. Entonces terminamos aquí». Cerré el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. «Lucas, ve por tus cosas. Vienes a casa conmigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la niña pequeña dejó de llorar por un momento. «No puedes simplemente llevártelo», dijo Mariana, su voz apenas un susurro. «Mírame». Puse mi mano firmemente en el hombro de Lucas, guiándolo lejos de la mesa del comedor y hacia las escaleras. «Ve a empacar lo que necesites. Nos vamos». «Papá, no puedes hacer esto». Mariana nos siguió, su voz elevándose con pánico. «No puedes simplemente entrar en nuestra casa y llevarte a mi hijo». «Puedo y lo haré». Seguí caminando, manteniéndome entre Lucas y el resto de la familia. «A menos que prefieras que llame a las autoridades y deje que ellos lo resuelvan». Lucas lideró el camino por la estrecha escalera hasta el segundo piso, sus pasos rápidos e inciertos. Podía escuchar a César detrás de nosotros, sus pasos pesados en la madera dura, pero no me di la vuelta. «¡Esto es secuestro!», gritó César. «Haré que te arresten por secuestro». Buena suerte explicando a la policía por qué mi nieto estaba sentado afuera con temperaturas bajo cero durante 4 horas. Llegué a la parte superior de las escaleras y seguí a Lucas por un pasillo corto hasta una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. La habitación era apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una pequeña cómoda, sin ventilación de calefacción que pudiera ver, y la única ventana daba al norte, dejando entrar el aire más frío. Parecía más una sala de almacenamiento que un dormitorio, y era claramente la peor habitación de la casa. «¿Aquí es donde duermes?», pregunté, asimilando el mobiliario escaso y las paredes desnudas. Lucas asintió, ya sacando ropa de la cómoda y metiéndola en una bolsa de deporte. «César dice que la habitación del sótano es para invitados, y la otra habitación de arriba es para mi hermana». Noté que no la llamaba nuestra hermana, solo mi hermana. Incluso en su propio hogar, era un forastero. «Toma todo lo que te importe», dije, haciendo guardia en la puerta mientras empacaba. «No vamos a volver por nada, Lucas. Piensa en lo que estás haciendo». Mariana apareció en la puerta, su cara surcada de lágrimas. «Este es tu hogar, tu familia». «Vaya familia», murmuró Lucas, doblando una sudadera de la Universidad Estatal en su bolsa. «Las familias reales no se encierran afuera para congelarse unos a otros. César solo estaba tratando de enseñarte responsabilidad». «¿Dándome hipotermia?». Lucas miró a su madre, y pude ver 3 años de dolor y decepción en sus ojos. «Mamá, me hizo dormir en el garaje la semana pasada porque dejé un vaso en el fregadero». «¿Un vaso? Eso no es normal». La cara de Mariana se arrugó. «Él solo tiene estándares altos. Quiere que seas mejor. Quiere que me vaya», dijo Lucas en voz baja, cerrando su bolsa. «Y tú lo sabes». Bajamos las escaleras.
César esperando al pie como un guardia de seguridad. Sales de mi casa, muchacho, y no vuelves, nunca. Me parece bien, dijo Lucas, y escuché verdadera fuerza en su voz por primera vez en todo el día. La puerta principal todavía colgaba abierta desde cuando la había pateado. El aire frío entraba en la casa y hacía que las decoraciones festivas aletearan como hojas moribundas. Podía ver mi camioneta en la entrada, el motor todavía en marcha, el escape visible en el aire gélido. «¡Lucas!», gritó Mariana cuando llegamos a la puerta. «Por favor, no hagas esto. Te amo». Él se detuvo. Se volvió para mirar a su madre una última vez. «Si me amaras, mamá, no hubieras dejado que esto pasara». Caminamos hacia mi camioneta en silencio, nuestro aliento visible en el aire helado. Tiré su bolsa en la parte trasera y lo ayudé a subir al asiento del pasajero. Luego caminé hacia el lado del conductor. A través de la ventana delantera de la casa, podía ver a la familia todavía parada en la entrada. Mariana llorando, César con la cara roja de rabia, la niña pequeña asomándose por la esquina. «¿Estás listo?», pregunté, poniendo la camioneta en reversa. «He estado listo por 3 años», dijo Lucas, apretando mi abrigo más fuerte alrededor de sus hombros. Salí de la entrada y entré a la calle, pasando las otras casas decoradas donde las familias normales probablemente estaban terminando sus cenas festivas en paz. La radio todavía tocaba rock clásico, la calefacción funcionaba perfectamente, y por primera vez desde que llegué, Lucas parecía que realmente podía respirar. «Gracias, abuelo», dijo en voz baja mientras girábamos hacia la carretera principal hacia la autopista. «No puedo creer que vinieras por mí». «Debería haber venido antes», dije, sintiendo cada palabra. «Debería haber visto lo que estaba pasando». Traté de decirte, pero no sabía cómo. Condujimos en un cómodo silencio durante unos minutos. El peso familiar de la responsabilidad familiar, asentándose alrededor de mis hombros como la colcha favorita de Elena. Este muchacho necesitaba protección. Necesitaba un lugar seguro para sanar y crecer, en el hombre que estaba destinado a convertirse. «Cuéntame sobre la universidad», dije mientras nos incorporábamos a la autopista en dirección norte. «¿Qué estás estudiando?» «¿Ingeniería?». Su voz se hizo más fuerte cuando hablaba de la escuela. «Ingeniería mecánica, como solías hacer tú en la fábrica, de tal palo, tal astilla». Sonreí, pensando en Elena y lo orgullosa que habría estado. «Resolveremos la matrícula, no te preocupes por eso». «Abuelo, no quiero ser una carga». «Hijo, no eres una carga, eres familia, y la familia se cuida mutuamente». Mi entrada parecía más pequeña de lo habitual, con ambas camionetas estacionadas una al lado de la otra. Pero la casa en sí parecía brillar con bienvenida a medida que nos acercábamos. Había dejado la luz del porche encendida por costumbre, y ahora estaba agradecido por ese pequeño faro cortando la oscuridad del invierno. «Hogar, dulce hogar», dije, ayudando a Lucas a llevar su bolsa a la puerta principal. La llave giró fácilmente en la cerradura, y el aire caliente salió a saludarnos mientras entrábamos. La casa olía a café, y al aroma persistente de las bolsitas de lavanda de Elena. No era mucho, una casa modesta de una planta con muebles desgastados y alfombras que habían visto días mejores, pero estaba pagada, y era nuestra. «¿Recuerdas dónde está la habitación de invitados?», pregunté, encendiendo las luces mientras nos movíamos por la sala. «Sí, al final del pasillo junto a tu habitación». Lucas miró a su alrededor con evidente alivio. «¿Está tan caliente aquí? El termostato está fijo en 22 grados todo el año. Tu abuela siempre decía que la vida era demasiado corta para tener frío en tu propia casa». Le mostré la habitación de invitados y lo ayudé a instalarse. «Hay mantas extra en el armario si las necesitas». La habitación era sencilla pero cómoda. Una cama doble con una de las colchas de Elena, una cómoda y una silla de lectura junto a la ventana. Fotos de reuniones familiares cubrían las paredes, incluidas varias de Lucas en varias edades. Esta siempre había sido su habitación cuando visitaba,
Y verlo aquí ahora se sentía correcto de una manera que nada se había sentido correcto desde que murió Elena. Empezaré a preparar algo de cena, dije. Nada elegante, tengo pollo en el congelador y algunas verduras que necesitan usarse. ¿Puedo ayudar?, preguntó, y pude verlo desesperadamente que quería ser útil, ganarse su sustento. Claro, pero no tienes que hacerlo. Este es tu hogar ahora, no un trabajo. Trabajamos juntos en la cocina, y gradualmente la tensión del día comenzó a abandonar los hombros de Lucas. Descongelé el pollo en el microondas mientras él lavaba las verduras, y nos movimos el uno alrededor del otro con el ritmo fácil de miembros de la familia que habían cocinado juntos antes. Cuéntame más sobre lo que ha estado pasando, dije mientras sazonaba el pollo. Empieza desde el principio cuando tu madre se casó con César. Lucas estuvo callado por un largo momento, claramente tratando de decidir cuánto compartir. Comenzó pequeños comentarios sobre cómo cargaba mal el lavavajillas, o dejaba mis zapatos en el lugar equivocado. Luego se hizo más grande. ¿Cuánto más grande? Él controla todo. ¿Cuándo como? ¿Qué como? ¿Cuándo puedo bañarme? ¿Cuándo puedo usar el teléfono? La voz de Lucas se hizo más pequeña a medida que continuaba. Hizo que mamá eligiera entre él y yo, y ella lo eligió a él. Tuve que dejar de sazonar el pollo por un momento y agarrar la encimera. ¿Qué quieres decir con que ella lo eligió a él? La Navidad pasada cuando visitaste, ¿recuerdas cómo estuve callado durante la cena? César me había dicho que no tenía permiso para hablar a menos que alguien me hiciera una pregunta directa, y mamá no dijo nada para detenerlo. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pensé que Lucas solo estaba siendo un adolescente malhumorado típico. Incluso había bromeado con Elena al respecto más tarde, diciendo que los niños en estos días no sabían cómo conversar. ¿Por qué tu madre no se enfrenta a él? Tiene miedo. Lucas comenzó a cortar zanahorias con precisión mecánica. Me dijo una vez que si lo dejaba, perdería la casa y tendría que volver a ese complejo de apartamentos donde solíamos vivir. Ella no puede permitirse cuidarnos por su cuenta. Metí el pollo en el horno y encendí un fuego en la chimenea de la sala. El ritual familiar de arrugar periódico y apilar leña ayudó a calmar mis pensamientos acelerados. «Ven a sentarte conmigo», dije cuando el fuego crepitaba constantemente. «Cuéntame sobre las cosas buenas. Cuéntame sobre la escuela, sobre tus amigos». Nos acomodamos en las sillas cómodas junto al fuego, y por primera vez en todo el día, Lucas sonrió. Entré en el cuadro de honor el semestre pasado, y tengo este amigo, Daniel, que me está enseñando a tocar la guitarra. Tu abuela siempre quiso aprender guitarra. Señalé una foto enmarcada en la repisa que mostraba a Elena a los 20 años, riendo y sosteniendo una guitarra acústica. Ella decía que la música era el lenguaje del alma. Recuerdo que ella decía eso. Lucas estudió la foto con nuevo interés. La extraño. Yo también, hijo, yo también. Hablamos hasta que el pollo estuvo listo, compartiendo recuerdos de Elena y haciendo planes para el semestre de primavera de Lucas. La casa se sentía viva de nuevo con conversación y risas, de la manera que solía ser cuando Elena estaba aquí para llenar los espacios silenciosos. Mientras nos sentábamos a comer nuestra comida sencilla pero satisfactoria, miré al otro lado de la mesa a mi nieto. Realmente lo miré. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por algo que no había visto en años. Esperanza. Llamaremos a la universidad mañana, dije, cortando mi pollo. Asegurémonos de que tu ayuda financiera esté ordenada, y buscaremos conseguirte un trabajo de medio tiempo si quieres uno. Abuelo, no tienes que hacer todo esto por mí. Sí, tengo que hacerlo. Encontré sus ojos al otro lado de la mesa. Para eso es la familia. El teléfono sonó justo cuando estábamos terminando el postre, pastel sobrante que encontré en el congelador. El sonido cortó nuestra noche pacífica como un cuchillo, y pude ver a Lucas tensarse inmediatamente. Miré el identificador de llamadas y sentí mi mandíbula apretarse. Mariana.
El pacífico crepitar de la chimenea fue destrozado por 3 golpes secos en la puerta principal, no el golpeteo suave de un vecino o el toque vacilante de alguien inseguro. Este era el golpe autoritario de alguien que esperaba cumplimiento inmediato. Lucas casi dejó caer su taza de café. «¿Abuelo? Quédate detrás de mí», dije, dejando mi propia taza y moviéndome hacia la puerta. Los golpes vinieron de nuevo, más insistentes esta vez, acompañados por el sonido de múltiples voces en mi porche delantero. Encendí la luz del porche y miré a través de la mirilla. 2 oficiales de policía uniformados estaban en mi puerta, y detrás de ellos, como depredadores esperando su momento para atacar, estaban César y Mariana. «Señor Montes», el oficial principal llamó. «Policía, necesitamos hablar con usted». Respiré hondo y abrí la puerta, manteniendo mi cuerpo posicionado para bloquear su vista de Lucas. «¿Qué puedo hacer por ustedes, oficiales?» César inmediatamente dio un paso adelante, señalando un dedo acusador hacia mí. «Oficial, este hombre secuestró a mi hijastro, irrumpió en nuestra casa y se llevó al muchacho sin permiso». El oficial principal, un hombre de mediana edad con ojos cansados, levantó la mano para callar a César. «Señor, necesitamos resolver esta situación. Señor Montes, ¿hay un joven llamado Lucas Green en estas instalaciones?» «Sí», dije simplemente. «Mi nieto está aquí. Lo secuestró». La voz de César se elevó dramáticamente, derribó nuestra puerta como una especie de criminal y arrastró al muchacho lejos de su familia. «¿Está el joven aquí voluntariamente?», preguntó el segundo oficial, sacando una libreta. Antes de que pudiera responder, Lucas apareció a mi lado, todavía envuelto en la manta del sofá. Su voz era tranquila pero clara. «Quiero quedarme con mi abuelo». La cara de César se puso roja. «¿Ven? Ha estado llenando la cabeza del muchacho con mentiras, poniéndolo en contra de su propia familia». «¿Qué mentiras?». Di un paso adelante ligeramente. «La verdad sobre cómo lo dejaste afuera en un clima helado durante 4 horas. La verdad sobre cómo has estado abusando de él durante 3 años». «¿Abuso?». César se rió, pero sonó forzado. Le estaba enseñando responsabilidad. El muchacho arruinó toda nuestra cena festiva y necesitaba aprender que hay consecuencias por sus acciones. El primer oficial miró entre nosotros con la expresión cansada de alguien que había separado demasiadas disputas familiares. «Señor Montes, vamos a necesitar que todos entren para que podamos discutir esto adecuadamente». Retrocedí a regañadientes, permitiendo que los oficiales entraran en mi sala. César siguió inmediatamente, Mariana arrastrándose detrás de él con los ojos fijos en el suelo. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida, como una mujer que finalmente se había dado cuenta del verdadero costo de las elecciones que había hecho. «Ahora bien», dijo el oficial, sacando su libreta. «Empecemos desde el principio. Señor Green, ¿afirma que este hombre secuestró a su hijastro?» «Absolutamente». César enderezó los hombros, poniendo lo que reconocí como su actuación de figura de autoridad razonable. Llegué a casa del trabajo para encontrar mi puerta principal rota y a Lucas desaparecido. Cuando pregunté por ahí, los vecinos dijeron que vieron a un hombre mayor forzando al muchacho a entrar en una camioneta. ¡Forzando! No pude mantener la incredulidad fuera de mi voz. «Oficial, rescaté a mi nieto del abuso infantil». «Eso es lo que sigue diciendo», dijo César, sacudiendo la cabeza con tristeza. «Pero la verdad es que nunca ha aprobado mi matrimonio con su hija. Ha estado buscando cualquier excusa para causar problemas». El oficial se volvió hacia Lucas, quien estaba parado lo suficientemente cerca de mí como para sentirlo temblar. «Hijo, ¿te obligó este hombre a venir con él?» «No, señor». La voz de Lucas estaba apenas por encima de un susurro. «Él me salvó». «¿Te salvó de qué?». Lucas miró nerviosamente a César, luego de vuelta al oficial. «De congelarme hasta la muerte en el porche delantero». El segundo oficial levantó la vista de su libreta. «Explique eso. Accidentalmente quemé el pavo esta mañana. César me hizo sentarme afuera en el frío para pensar en mis acciones.
Estuve allí afuera por más de 4 horas con temperaturas bajo cero. Está exagerando, dijo César rápidamente. Fue tal vez 1 hora y estaba vestido abrigadamente. ¿1 hora? Lo miré fijamente. Oficial, tengo testigos. Mi nieto estaba sentado en ese porche con una camisa delgada y pantalones de mezclilla cuando llegué a las 3:15. Había estado allí desde las 11 de la mañana. El primer oficial miró a César con nuevo interés. Señor, ¿es cierto que hizo que el joven se sentara afuera como castigo? Brevemente, sí, pero lo está haciendo sonar peor de lo que fue. En clima helado, por varias horas, la fachada segura de César comenzó a agrietarse ligeramente. Mira, a veces los adolescentes necesitan disciplina firme. Su madre y yo acordamos que... Mamá no estuvo de acuerdo con nada, dijo Lucas, su voz haciéndose más fuerte. Ella simplemente no te detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia Mariana, quien había estado en silencio durante todo el intercambio. Estaba parada junto a la puerta como si estuviera lista para correr, sus manos apretadas fuertemente frente a ella. Señora, el oficial insistió. ¿Cuál es su versión de los hechos? Mariana parecía una mujer parada al borde de un acantilado, sabiendo que lo que dijera a continuación determinaría si daba un paso atrás hacia la seguridad o se hundía en el abismo. Sus manos temblaban mientras miraba entre la cara expectante de César y los ojos esperanzados de Lucas. Señora Green, dijo el primer oficial suavemente, necesitamos saber qué pasó realmente hoy. César se acercó a su esposa y pude ver la intimidación sutil en su postura, la forma en que se posicionó para ceñirse sobre ella, la mirada de advertencia en sus ojos. Diles, cariño, diles cómo tu padre ha estado envenenando a Lucas contra nuestra familia. El oficial también lo notó. Señor, por favor retroceda y deje que su esposa hable por sí misma. La voz de Mariana salió apenas como un susurro. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Lucas sí quemó el pavo esta mañana. Y, el oficial insistió. Y César estaba molesto, muy molesto. Sus ojos se dirigieron a su esposo, luego rápidamente lejos. Dijo que Lucas necesitaba aprender responsabilidad sentándose afuera en el clima helado. Mariana asintió miserablemente. César dijo que le enseñaría a ser más cuidadoso. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera, señora? Otra mirada a César, quien estaba rígido con una ira apenas controlada. ¿Desde alrededor de las 11? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó mi padre. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. Alrededor de las 3:15. El oficial hizo cálculos rápidos en su cabeza. Más de 4 horas con temperaturas bajo cero. Lo está haciendo sonar peor de lo que fue, intervino César. Podría haber entrado en cualquier momento si se hubiera disculpado y mostrado algo de remordimiento. No, no podía, dijo Mariana de repente, y todos se volvieron para mirarla. ¿Cerraste la puerta con llave? Me dijiste que no lo dejara entrar sin importar qué. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de César se puso blanca, luego roja, luego de vuelta a blanca. «Mariana», dijo, su voz peligrosamente tranquila, «¿qué estás haciendo?» «Estoy diciendo la verdad». Ella miró a Lucas, y pude ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Por una vez en 3 años, estoy diciendo la verdad. El oficial se inclinó ligeramente hacia adelante. «Señora Green, ¿ha sucedido este tipo de castigo antes?» «Sí». La palabra salió en un torrente, como si la hubiera estado conteniendo durante años. Ha hecho que Lucas duerma en el garaje, en el sótano. Lo ha dejado fuera de la casa durante la noche. Su voz se hizo más fuerte con cada confesión. Controla cuando Lucas puede comer, cuando puede bañarse, cuando puede hablar en la mesa de la cena. «Mariana, cállate». La máscara de César finalmente se deslizó por completo. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Destruirás todo lo que hemos construido. ¿Lo que hemos construido?
Ella se volvió hacia él con furia repentina. ¿Qué hemos construido excepto miedo y miseria? Mira a mi hijo. Mira lo que le has hecho. Observé cómo la cara de Lucas se transformaba mientras su madre finalmente lo defendía. 3 años de duda y culpa propia parecieron derretirse al darse cuenta de que alguien más podía ver la verdad de lo que había soportado. El primer oficial se levantó y se movió hacia César. Señor, voy a necesitar que se dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Esto es ridículo. César retrocedió hacia la puerta. ¿Me van a arrestar basándose en la palabra de un viejo amargado y su hija delirante? Basado en la evidencia física y múltiples testimonios que corroboran el peligro infantil, dijo el oficial con calma, sacando sus esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le leían sus derechos a César y lo llevaban hacia la puerta, él se volvió hacia Mariana con puro veneno en sus ojos. Te arrepentirás de esta traición. Perderás todo, la casa, el dinero, todo. No serás nada sin mí. Preferiría ser nada que ver como lastimas a mi hijo, dijo ella. Y por primera vez en años, sonaba como la mujer fuerte que había criado a Lucas sola. La puerta se cerró detrás de los oficiales y su prisionero, dejándonos a los 3 solos en mi sala. Mariana se derrumbó en una silla y comenzó a llorar. No las lágrimas silenciosas y cuidadosas que había derramado antes, sino sollozos profundos y desgarradores que parecían venir de años de dolor enterrado. Lucas fue hacia ella inmediatamente, arrodillándose junto a su silla. «Mamá, está bien. Se acabó ahora. Lo siento mucho», susurró a través de sus lágrimas. «Debería haberte protegido. Debería haber sido más fuerte». «Fuiste fuerte esta noche», dije, acomodándome de nuevo en mi silla junto a la chimenea. Cuando más importaba, elegiste a tu hijo sobre tu esposo. Eso requirió verdadero coraje. El fuego crepitaba pacíficamente en la rejilla, y por primera vez en meses, mi casa se sentía como un verdadero hogar de nuevo, no solo porque mi familia estaba a salvo, sino porque la verdad finalmente se había dicho, y se estaba haciendo justicia. Lucas me miró desde donde estaba arrodillado junto a la silla de su madre. «¿Qué pasa ahora, abuelo?» «Ahora sanamos», dije simplemente. «Nos tomamos nuestro tiempo y sanamos». 4 meses después, el sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de mi cocina, mientras Mariana volteaba panqueques en la plancha. Y Lucas estaba sentado a la mesa, revisando su carta de aceptación del programa de ingeniería de la Universidad Estatal. «Beca completa», dijo por 10ª vez esa semana, todavía sin creerlo del todo. «De hecho, me están pagando para ir a la escuela». «Eso es lo que pasa cuando eres brillante y trabajas duro», dijo Mariana, deslizando la pila de panqueques en su plato. Se veía diferente ahora, más fuerte, más segura. El trabajo de medio tiempo en la biblioteca local le había dado una independencia que nunca había tenido antes. Y el acuerdo de divorcio había proporcionado suficiente dinero para que comenzara de nuevo. «Tu abuela habría estado tan orgullosa», dije, acomodándome en mi silla con mi café. La cocina se sentía viva de una manera que no lo había hecho desde que murió Elena, llena de conversación y risas y el caos cómodo de una familia real. Mariana se había mudado permanentemente después de la condena de César. La habitación de invitados se había convertido en su espacio, y habíamos convertido el sótano en un dormitorio adecuado para Lucas. No una celda de castigo como en la casa de César, sino un refugio cómodo con buena calefacción y ventanas que realmente se abrían. «Papá, ¿estás seguro de que no te importa que nos quedemos aquí indefinidamente?», preguntó Mariana, uniéndose a nosotros en la mesa. «Sé que estás acostumbrado a tu independencia». «La independencia está sobrevalorada», dije, sintiendo cada palabra. «La familia es lo que importa. Además, ¿quién más se va a asegurar de que Lucas no incendie la cocina cuando intente cocinar?» «Eso fue una vez», protestó Lucas, riendo, y el fuego fue muy pequeño. El teléfono sonó, y Mariana contestó. «Residencia Montes». «Oh, hola Daniel. Sí, él está aquí.
¿Práctica de guitarra a las 4? Claro, le diré. Colgó y se volvió hacia Lucas. Tu amigo Daniel quiere saber si todavía planeas practicar para el concurso de talentos. ¿El concurso de talentos? Arqueé una ceja. No me contaste sobre ningún concurso de talentos. Lucas sonrió, pareciendo más el joven seguro que se suponía que debía ser. No es nada grande. Daniel y yo estamos haciendo un set acústico, un par de canciones de rock clásico que probablemente reconocerías. Estaré en la primera fila, prometí. Después del desayuno, encontré a Mariana en la sala, arreglando nuevas fotos familiares en la repisa junto a las fotos de Elena. Había una de la graduación de la escuela secundaria de Lucas que nos habíamos perdido debido a la situación de César, una de nuestro viaje de pesca el mes pasado, y una de la mañana de Navidad, nuestra primera Navidad familiar real en años. ¿Alguna noticia de César? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Su abogado llamó ayer. La terapia de manejo de ira va bien, aparentemente, pero perdió su trabajo en el supermercado. Se encogió de hombros sin parecer particularmente comprensiva. Se mudará de regreso con su hermana. Bien, cuanto más lejos, mejor. A veces siento pena por él, admitió, pero luego recuerdo lo que le hizo a Lucas, y el sentimiento pasa bastante rápido. Esa tarde, mientras Lucas estaba en la práctica de guitarra, Mariana y yo trabajamos en el jardín, preparando la tierra para el huerto de Elena. La primavera llegaba temprano este año, y había algo esperanzador en plantar semillas y planificar el crecimiento. «¿Papá?», dijo Mariana, arrancando malas hierbas con determinación enfocada. «Necesito agradecerte de nuevo por lo que hiciste. Si no hubieras venido ese día». «No necesitas agradecerme», dije, volteando un terrón de tierra obstinado. «Solo estaba haciendo lo que cualquier abuelo haría». «No, no lo hacías. Arriesgaste todo para salvarlo. Podrías haber sido arrestado, acusado de secuestro. Pero no lo fui. La verdad tiene una forma de ganar, al final». Ella sonrió, limpiándose la tierra de las manos. Elena solía decir eso. Era una mujer inteligente, más inteligente que yo, de todos modos. Esa noche, nos acomodamos en nuestra rutina. Cena juntos, seguida de cualquier programa de juegos o película que estuviera en la televisión. No era emocionante ni glamoroso, pero era exactamente lo que todos necesitábamos. Predecible, pacífico, seguro. Lucas tenía su guitarra afuera, practicando en silencio en la esquina mientras Mariana trabajaba en un crucigrama y yo leía el periódico. Actividades familiares normales que habían parecido imposibles hace solo unos meses. «Abuelo», dijo Lucas durante una pausa comercial, «he estado pensando en cambiar mi especialidad. ¿De ingeniería a qué?» «Trabajo social. Tal vez consejería». Dejó su guitarra y me miró seriamente. «Quiero ayudar a otros niños que están pasando por lo que yo pasé». Sentí una oleada de orgullo tan fuerte que casi me quitó el aliento. Este joven, que tenía todo el derecho de estar amargado y enojado, quería usar su experiencia para ayudar a otros. «Esa es una buena meta», dije. «Tu abuela siempre decía que la mejor manera de sanar del dolor es ayudar a otros a evitarlo». ¿Realmente decía eso? Lo hacía junto con otras 1000 piezas de sabiduría que debería haber escuchado con más atención. A medida que avanzaba la noche y Mariana dormitaba en su silla, Lucas y yo salimos al porche trasero para mirar las estrellas. La noche estaba clara y fría, pero nada como ese terrible día festivo cuando lo encontré congelándose en la puerta de César. ¿Listo para que abra la temporada de pesca?, pregunté. «No puedo esperar. ¿Crees que atraparemos algo más grande que el año pasado?» «Con tu suerte, probablemente atrapes una ballena». Nos quedamos en un cómodo silencio, 2 generaciones de hombres de la familia Montes, que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro a través de la crisis y la verdad. En unos meses, Lucas se iría a la universidad y eventualmente construiría su propia vida y familia.
pero los cimientos eran sólidos ahora, construidos sobre la honestidad y la protección y el tipo de amor que no pide nada a cambio. «¿Abuelo?», dijo Lucas mientras volvíamos adentro. «¿Sí? Gracias por venir a buscarme. Gracias por valer la pena ser salvado». La casa estaba cálida y brillante mientras cerrábamos por la noche. 3 personas que habían aprendido que la familia no se trata solo de sangre, se trata de presentarse cuando más importa, decir la verdad incluso cuando es difícil, y proteger a las personas que amas sin importar el costo. Elena habría estado orgullosa de todos nosotros. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.